Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde exploramos las pasiones, los dramas y las intrigas que solo las series turcas pueden ofrecernos. Hoy, vamos a adentrarnos en un territorio que, si bien nos apasiona por su intensidad, también nos confronta con realidades duras y complejas, los matrimonios forzados. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de 10 series turcas que, a través de sus narrativas conmovedoras, nos muestran el lado oscuro del amor cuando éste se ve pisoteado por imposiciones sociales y familiares. Estas no son historias ligeras, son relatos que te sacudirán, te harán reflexionar y, seguramente, te dejarán pensando por días. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirte un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, o si simplemente disfrutas de nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas exploraciones al mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el drama. La tradición de los matrimonios arreglados, o forzados, como los vemos reflejados en estas series turcas, es un tema que resuena a lo largo y ancho del mundo, aunque con variaciones culturales y sociales. En muchas sociedades, el matrimonio no es solo una unión entre dos personas, sino una alianza entre familias, una forma de asegurar la estabilidad económica o el estatus social. Sin embargo, cuando la voluntad de los individuos, especialmente de las mujeres, es ignorada, esta tradición se convierte en una herramienta de opresión, generando historias de dolor, sufrimiento y lucha por la libertad. Las series turcas, con su habilidad para tejer dramas emocionales y personajes complejos, han sabido retratar esta problemática con una sensibilidad y una intensidad que nos atrapa y nos hace reflexionar. Hoy, vamos a explorar 10 de estas series, adentrándonos en el corazón de sus historias y descubriendo cómo el matrimonio forzado se convierte en el catalizador de la trama y el motor de las emociones. Prepárense para un viaje que los llevará desde los paisajes rurales de Turquía hasta los palacios de Estambul, de la desesperación más profunda al amor más inesperado. Vamos a empezar este recorrido con una serie que, seguramente, muchos de ustedes ya conocerán, Sila. Esta historia nos presenta a una joven, Sila, que es vendida a una familia adinerada en Estambul, pero que años después, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin para casarse con un hombre al que no ama, un matrimonio arreglado para salvar la vida de su hermano. La serie nos muestra el choque cultural, la lucha de Sila por su libertad y su dignidad en un entorno opresivo y tradicional. La intensidad de su sufrimiento y su valentía para enfrentar las imposiciones la convierten en un personaje inolvidable. Ver cómo Sila trata de sobrevivir en ese contexto, cómo lucha por su amor verdadero, es un viaje emocional que te dejará sin aliento. El matrimonio forzado aquí es el catalizador de una historia donde el amor, la tradición y la rebeldía chocan de manera explosiva. La serie es magistralmente actuada, con una química increíble entre los protagonistas, que te harán sentir cada una de sus emociones. Es una de esas producciones que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Y créanme, el final les hará reflexionar muchísimo, no solo sobre el destino de Sila, sino sobre las dinámicas sociales que permiten que estas situaciones sigan existiendo. Sila no es solo un drama romántico, es un llamado a la reflexión sobre la libertad individual y la dignidad humana. La serie nos muestra que el amor, cuando es impuesto, puede convertirse en una prisión, y que la lucha por la propia identidad es un camino lleno de obstáculos, pero necesario. Continuamos nuestra lista con Zalim Istanbul, una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, sí explora las consecuencias de este tipo de uniones y la manipulación familiar que a menudo las rodea. La historia se centra en la familia Karakay, una familia rica y poderosa que vive en Estambul, y las vidas de las personas que se entrelazan con ellos. Uno de los personajes clave, Zembe, se ve envuelta en un matrimonio arreglado por conveniencia, donde sus sentimientos son completamente ignorados. Esta trama nos muestra cómo el poder y el dinero pueden influir en las decisiones personales de las personas y cómo, a veces, el amor verdadero queda relegado a un segundo plano. Lo interesante de Zalim Istanbul es que va más allá del romance y nos presenta un panorama complejo de las relaciones familiares disfuncionales, las ambiciones desmedidas y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Es un torbellino de emociones que te mantendrá enganchado a la pantalla. Además, los giros inesperados y las actuaciones del elenco hacen de esta una serie que vale la pena ver. La serie no solo expone la injusticia del matrimonio arreglado, sino que también muestra cómo la ambición y la sed de poder pueden destruir familias y vidas. Los personajes de Zalim Istanbul son complejos,
con sus propias motivaciones y secretos, lo que hace que la trama sea aún más atractiva y llena de matices. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en las relaciones familiares, y cómo la falta de estos valores puede generar un caos emocional. Ahora, viajamos a una historia aún más dura, Erkai. Esta serie nos presenta una historia de venganza, pero también de amor imposible, donde los matrimonios arreglados son el punto de partida de la tragedia. Miran, el protagonista, planea vengarse de la familia Adolu, creyendo que ellos son los culpables de la muerte de sus padres. Para ello, se casa con Reyyan, la nieta de su supuesto enemigo, con la intención de hacerla sufrir. Sin embargo, el amor surge entre ellos, y la venganza se convierte en una lucha interna, donde Miran se debate entre el odio inculcado y sus sentimientos verdaderos hacia Reyyan. El matrimonio forzado aquí es una herramienta de venganza, pero también la semilla de un amor que florece contra todo pronóstico. Erkai es una serie que te hará sufrir, que te hará llorar y que te hará creer en el poder del amor para transformar incluso los corazones más oscuros. La intensidad de las emociones, el paisaje impresionante de Mardin y las actuaciones apasionadas hacen de esta serie una joya de la televisión turca. La serie nos muestra cómo el odio y la venganza pueden cegar a las personas, pero también cómo el amor tiene el poder de redimir y sanar heridas profundas. La historia de Miran y Reyyan es un ejemplo de cómo el destino puede jugar cartas inesperadas y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Erkai es una serie que te hará cuestionar la moralidad de la venganza y te hará creer en la fuerza transformadora del amor. Siguiendo con nuestra lista, hablemos de Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70. Donde las tradiciones ancestrales y las injusticias sociales están a la orden del día. Zuleya, la protagonista, es obligada a casarse con un hombre al que no ama para proteger a su familia de la pobreza y la desesperación. Esta situación la lleva a vivir en una granja, donde la vida no es fácil, pero donde también encuentra el amor y la amistad. El matrimonio forzado aquí no solo es una imposición personal, sino que también es el reflejo de una sociedad que margina a los más vulnerables. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que nos muestra la lucha de las mujeres por su libertad y su independencia, en un contexto donde el machismo y la opresión son la norma. La serie es una oda a la fortaleza del espíritu humano, a la esperanza y al amor que persiste incluso en las circunstancias más adversas. Te aseguro que esta historia te llegará al corazón. La serie no solo se centra en la lucha de Zuleya, sino que también nos muestra la vida de otros personajes que se ven atrapados en las injusticias sociales de la época. Es una serie que te sumerge en un mundo diferente, con sus propias reglas y costumbres, pero que también te hará reflexionar sobre los problemas que aún persisten en muchas sociedades. Bir Zamanlar Kukurova es un testimonio del coraje y la determinación de las mujeres que luchan por su libertad y su felicidad. Cambiamos de tono, aunque no de intensidad, con Yemin. Esta serie nos presenta la historia de Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Emir, un hombre rico y arrogante que no la ama. El matrimonio arreglado es el punto de partida de una relación llena de desafíos, donde los sentimientos de ambos irán evolucionando a medida que se conocen. La historia se centra en la lucha de Reyyan por ganarse el amor de Emir, pero también por mantener su dignidad y su independencia en un entorno hostil. Yemin es una serie que te atrapa por la sencillez de su trama, pero también por la complejidad de sus personajes. La evolución de la relación entre Reyyan y Emir es uno de los puntos fuertes de la serie, que te mantendrá expectante y con el corazón en un puño. Es una historia de amor que se construye poco a poco, donde los prejuicios y las diferencias sociales son los principales obstáculos a superar. La serie nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y cómo la paciencia y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Yemin es una historia de segundas oportunidades y de cómo el amor puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Ahora, hablemos de una serie que nos muestra el lado más oscuro de los matrimonios forzados, Kuzgun. La historia se centra en Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de muchos años para vengar a su familia y recuperar su honor. En el camino, se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, quien está comprometida con otro hombre por un matrimonio arreglado por sus padres. La serie no solo aborda el tema del matrimonio forzado, sino que también explora la corrupción, la mafia y las tramas de poder que controlan la sociedad. Kuzgun es una serie de acción con toques de romance que te mantendrá al borde del asiento. Las actuaciones de los protagonistas son impecables y la tensión dramática está presente en cada capítulo.
Es una historia que te hará reflexionar sobre la justicia y la venganza, pero también sobre el amor y el sacrificio. La serie nos muestra cómo la sed de venganza puede consumir a las personas y cómo el amor puede convertirse en un refugio en medio del caos. Kuzgun es una historia que te mantendrá en vilo, con sus giros inesperados y su trama llena de intrigas. En nuestra lista también tenemos espacio para Helin. Esta serie, quizás menos conocida, nos cuenta la historia de una joven llamada Azar, que es forzada a casarse con un hombre mayor para saldar una deuda familiar. La serie muestra el sufrimiento de Azar, la injusticia que vive y su lucha por escapar de este matrimonio que la oprime. A través de esta historia, Helin expone las tradiciones crueles que se perpetúan en algunas comunidades y la lucha de las mujeres por romperlas, cadenas que las atan. Si buscas una serie que te conmueva y te haga reflexionar sobre las desigualdades de género, Helin es una gran opción. La serie te dejará pensando en la importancia de luchar por la igualdad y la libertad, sin importar las adversidades. Helin es un testimonio del coraje y la resistencia de las mujeres que se niegan a ser víctimas de la tradición y que luchan por su propio destino. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la educación y el empoderamiento femenino como herramientas para combatir la opresión y la injusticia. Continuamos con Bethel. Aunque no se centra exclusivamente en los matrimonios forzados, esta serie nos presenta una trama compleja donde las relaciones de poder y las venganzas están entrelazadas con el amor y la traición. La historia de Ethel, un hombre que busca vengarse de quienes lo traicionaron, también nos muestra las consecuencias de los matrimonios arreglados y cómo estos pueden ser utilizados como herramientas para controlar y manipular a las personas. Ethel es una serie que te engancha por su trama intrincada, sus giros inesperados y la profundidad de sus personajes. Es una producción que te hará reflexionar sobre la moralidad y la ética, sobre el bien y el mal. Si eres fanático de las historias de venganza, Ethel es una serie que no te puedes perder. La serie nos muestra cómo la traición puede cambiar el curso de la vida de las personas y cómo la búsqueda de venganza puede consumir a aquellos que la emprenden. Ethel es una historia que te mantendrá en vilo, con sus giros inesperados y su trama llena de intrigas. Ahora, vamos a hablar de Senanlat Karadeniz. Esta serie nos presenta la historia de Nefes, una joven que es vendida como esposa a un hombre violento y abusivo. La historia de Nefes es una muestra desgarradora de la violencia doméstica y el sufrimiento que muchas mujeres padecen en silencio. Sin embargo, la serie también nos muestra la esperanza, la lucha por la libertad y el poder del amor. Senanlat Karadeniz es una serie que te tocará el corazón, que te hará reflexionar sobre la importancia de alzar la voz contra la violencia y que te hará creer en la posibilidad de un futuro mejor. Es una historia que te impactará por su crudeza, pero también por su mensaje de esperanza y resiliencia. La serie no solo muestra el sufrimiento de Nefes, sino también la lucha de otras mujeres que se ven atrapadas en situaciones similares. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad como herramientas para combatir la violencia de género. Finalmente, cerramos esta lista con Menagerim y Ara, una serie que, aunque no tiene como tema central el matrimonio forzado, sí explora las dinámicas de poder y las relaciones tóxicas que pueden surgir en el contexto de un matrimonio, especialmente cuando hay una diferencia de edad y de estatus social. La serie nos muestra cómo algunas personas pueden ser manipuladas y utilizadas para beneficio de otros, y cómo, a veces, el amor puede ser confundido con la dependencia. Menagerim y Ara es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de establecer límites claros en las relaciones y sobre la necesidad de buscar la independencia y la autonomía personal. La serie es una mirada crítica a la sociedad actual y a las relaciones interpersonales. Menagerim y Ara nos muestra cómo las relaciones tóxicas pueden afectar la vida de las personas y cómo la búsqueda de la propia identidad es un proceso necesario para construir relaciones saludables. Y así, mis queridos cinéfilos, llegamos al final de este recorrido por 10 series turcas que nos han mostrado el lado más oscuro del matrimonio forzado. Hemos visto cómo esta práctica ancestral afecta la vida de mujeres valientes y resilientes, cómo el amor puede ser pisoteado por la tradición y la imposición social, y cómo, a pesar de todo, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para luchar por la libertad y la felicidad. Estas series nos han hecho reflexionar, nos han conmovido y nos han dejado pensando en las injusticias que aún existen en el mundo. Espero que este recorrido haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Les agradezco de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura televisiva.
Quiero saber qué piensan ustedes, cuál de estas series les impactó más, cuáles les dejaron sin aliento y si tienen alguna otra recomendación de series que aborden este tema. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucho cariño. Y antes de despedirnos, por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos podemos seguir descubriendo las maravillas que el mundo de las series turcas tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la magia de la televisión los acompañe.